Bueno, en este problema lógico y razonable de querer resolver las cosas, uno debe hacer preguntas a diestra y siniestra. Es decir, no se puede quedar con lo que le han dicho, lo que ha aprendido, sino que debe salir a buscar y a preguntar y hasta a veces ser irreverente. Es decir, la búsqueda de soluciones a los problemas que nos acucian son determinantes. Y claro, entonces el hombre se pregunta por todas partes, pero nunca se atreve a preguntarle a Dios. ¿No será que se habrá equivocado en la construcción del mundo, de nuestro mundo? Yo creo, la verdad, o nosotros creemos, mejor dicho, de que debe haber alguna duda, porque por los resultados que hay y por las diferencias enormes establecidas, algo no anda bien, no ha salido bien. Claro, nosotros no somos quienes para preguntarnos, porque es una irreverencia y es un atrevimiento, pero sí podemos cuestionarnos a nosotros. Y en la medida que nos sepamos cuestionar a nosotros, podemos por lo menos orientar nuestras inquietudes, porque son muchas nuestras frustraciones. Yo creo que este merece un tiempo de análisis y de búsqueda. ¿Qué les parece si nos vamos al bosque y allá lo desarrollamos con más tranquilidad? Porque material para elucubrar posibilidades son interminables. Y nosotros queremos aportar algo. Si lo logramos, pues dependerá de las circunstancias, pero no porque no hayamos hecho la tarea. Por lo tanto, es de no creer que uno no piense que Dios debe estar preocupado por el resultado de su creación. O sea, no sé si nosotros dentro de nuestro límite cultural y los aprendizajes que hemos tenido y los ejemplos que hemos visto, tendríamos alguna respuesta a esa pregunta. Es decir, si es el creador, debe haber tenido o tendrá o supuestamente debe tener alguna responsabilidad. O sea, si yo hago cualquier cosa que pueda realizar, tengo que ser responsable, sobre todo si es una parte vital, que es la vida de seres humanos, de su creación. O sea, debo estar preocupado en algún momento, o sea, y cada vez los problemas aumentan. Entonces, ¿cómo se pudiese explicar eso? Porque no es cuestionarlo, no tenemos la altitud para cuestionar nada, sino cómo pudiéramos encontrar una explicación, porque eso es lo que necesitamos, que alguien o de alguna forma nos expliquemos el problema. Y claro, explicarnos el problema desde nuestra posición, desde nuestro lugar, desde nuestra concepción de las cosas, no le encontramos la vuelta, no le encontramos la vuelta. Entonces, quiere decir que hay alguna cosa que se está gestando. O sea, a lo mejor son muchos millones de años de la creación. Se estará gestando alguna transformación que tendrá un determinado destino que nosotros ignoramos, y es muy posible. Ahora, ¿cómo nosotros justificamos eso que no entendemos? Porque no puede justificar uno problema cualquiera que sea de cualquier índole o carácter si uno conoce por lo menos la procedencia del problema, cómo se origina, por qué razón, a qué causas obedece y qué posibilidades habría de que ese problema que hipotéticamente se va a presentar como natural, porque la pobreza, el abandono, la miseria, el dolor humano, las humillaciones, todo eso que soporta las grandes mayorías, ¿cómo tendría uno una teoría para concebir una explicación razonable y que diga, bueno, si es así, entonces está bien? Y por supuesto, nuestro modesto propósito no es cuestionar la creación, y mucho menos cuestionar al creador.
la inquietud nuestra radica en conocer los elementos que nos ha tocado participar. O sea, son elementos que estamos nosotros participando y que al observar detenidamente los resultados, tenemos una cantidad de cuestionamientos. No puede ser que Dios se equivoque. O sea, que ha hecho una creación con errores que hipotéticamente el tiempo tiene que corregir. Debe haber alguna causa. O el producto que Él concibió, o sea, nosotros, no fue suficientemente perfecto, a pesar de que el cuerpo humano es una máquina perfecta, pero quizás las influencias cósmicas de esas energías que son la inteligencia, porque la inteligencia es una energía, no es un cuerpo físico, quizá tenga deficiencias o haya explicaciones que todavía nosotros no estamos en capacidad de entender. Y entonces pasamos a lo práctico, pasamos a lo simple, a lo cotidiano, o sea, a lo que nuestro organismo siente. Y entonces ya encontramos con una cantidad de frustraciones y una cantidad de demandas por necesidades implícitas de la supervivencia. Entonces vemos cosas que no tienen aparentemente explicación. Y ese es el tema de que nosotros en este, no digamos cuestionamiento, sino en esta búsqueda de respuesta, queremos exponer en el día de hoy en este video. Claro, por un lado pudiéramos explicar que esta instancia de la creación tiene apenas unos 200.000 años según la referencia que tenemos nosotros del conocimiento histórico, por los resultados de investigaciones. O sea, en una eternidad 200.000 años nada, o sea, es un instante. Pero el problema es que a nosotros se nos ha dado en el proceso este de la creación un poder o una facultad que se denomina la inteligencia. Entonces, me imagino que todo este proceso está en gestación. Quizás nosotros estemos preparándonos para continuar la vida o la vida inteligente en otros planos que desconocemos. Pero ahora aquí, que es lo que nosotros tenemos, no digamos autoridad, sino necesidad de conocer, es por qué tanta desigualdad en este mundo que es creado hace apenas 200.000 años, que es la aparición del hombre sobre el planeta Tierra, del hombre, o sea, del Homo sapiens. Entonces, vemos que de 8.000 millones que ya vamos a hacer, o sea, ha proliferado en generación de aumento demográfico de una forma exponencial, y cada vez somos más, y cada vez los problemas, en vez de irse resolviendo para supuestamente dentro de la armonía disfrutar del beneplácito de este tránsito, se hace más problemático. Y se establecen ya visualmente las diferencias, pero muy marcadas. O sea, hay menos del 1% de los casi 8.000 millones que están bien, y de ese 1% quizás sea la mitad la que está sin problema. Los casi 7.900 millones de habitantes están en la pobreza. Es decir, lo único que hemos visto proliferar ha sido la marginación. Y cuando queremos averiguarlo, pues la respuesta es que no debemos intentarlo. O sea, se nos han creado una cantidad de miedo que hasta tiene uno duda de preguntar. Por ejemplo, esto mucha gente va a creer que es una blasfemia hacia Dios. Y no, es una inquietud de una necesidad de buscar explicaciones para, no digamos solucionar los problemas, pero por lo menos resolver lo cotidiano. Y no es fácil. Ahora bien, ya entrando en el terreno, ya entrando en las posibilidades naturales, o sea, ya entrando en la problemática, vamos a llamarle social, porque es la única forma que podemos llamar, problemática social. Y ya entramos entonces en el campo de las realidades nuestras. Y ahí
Es cuando las preguntas se agigantan. Y las preguntas se agigantan, pero no son cuestionarios ideológicos que se pudieran explicar. Son cuestionamientos físicos, donde no es necesario solamente el sentimiento, sino lo que se siente. O sea, una marginación social, por ejemplo, sí está basado en ideologías, en sustentación ideológica, pero el hambre se siente en el estómago, se siente en que uno está fuera del sistema, que viendo tantísima riqueza, porque el Creador nos ha dotado de riqueza. No es que nos tiró al mundo, al planeta y dijeron arréglensela. Nos llenó de potenciales riquezas, de todo orden, y nos dio o nos sugirió o nos incorporó inteligencia para que esas riquezas sean utilizadas por nosotros. O sea que si vayamos a un análisis serio, nosotros no tendríamos por qué tener gente que se está muriendo de hambre en este momento, sobre todo niños que son indefensos todavía. Entonces, porque hay tanta cantidad de riqueza y elementos para generar riqueza, que no habría necesidad de ni siquiera lamentarse, tendríamos que estar bajo las palmeras viviendo en un trópico imaginario sublime, y sin embargo estamos con la escopeta al hombro todos los días. Entonces, ahí está el cuestionamiento. ¿Por qué una minoría, el menos del 1%, se ha apoderado de esa riqueza? Porque debe haber sido permitido. O sea, si Dios nos puso en un lugar y nos creó todo, nos dio el libre albedrío, pero creó millones de tontos y minucias o escasos inteligentes y vivos que se pudieron apoderar de todo y que lo utilizan como herramienta y lo utilizan como arma y destruyen, o sea, ese potencial de esos entes, por decirlo de alguna forma, porque no son humanos hipotéticamente, como nosotros, utilizan esa fuerza y ese privilegio de haber tenido acceso a la riqueza y al conocimiento y a la cultura y a la educación y al bienestar y todas esas cosas, lo han hecho dentro de nuestro mismo hábitat. ¿Cuál ha sido? ¿Han tenido suerte? ¿Por qué tendría que tener suerte la mitad o escasa porcentaje de la población y los demás desvalidos totalmente? Y que no tengan forma de poder recuperar, ya no digamos igualarnos con esos del privilegio, sino, en fin, sobrevivir honestamente o con dignidad, por lo menos. Pero claro, hay que tener cuidado de preguntar, porque no sea que nos endilguen que estamos cuestionando al Creador, tampoco. O sea, nosotros no estamos cuestionando nada, estamos preguntando desde nuestro límite absoluto. O sea, nosotros tenemos un límite absoluto, no podemos pasar al estrato superior. Y nos han dicho de que solamente en esa forma, con el sufrimiento, las privacidades, el hambre, la miseria, la marginación social, el castigo, la indiferencia, todas las maldades habidas y por haber, esos nos permiten retornar al seno de Dios, o sea, a la diestra de Dios Padre. Es un precio demasiado alto y que entonces quiere decir que todos los que poseen enormes riquezas, o sea, que poseen la solución del hambre de la grande mayoría, esos van a ir al infierno de Dante. Son preguntas, ¿no? Modestas. O sea, quizás son preguntas que se ponen en la voz de un don nadie, porque serían a lo mejor las que muchos coincidieran en hacer. O sea, ¿quién no le gustaría, si se encontrara frente a él, decirle por qué yo estoy, que quiero trabajar, tener una dignidad, tener la familia, un hogar, agua potable, cloacas, trabajo, educación, cuidados de la salud, en fin, todo lo que humanamente hemos llegado a conocer, porque no a disfrutar. Tenemos derecho, por lo menos, si nosotros nos llegásemos a cumplir con la misión de poder
transformar a partir de nuestro esfuerzo, pero no, nosotros estamos con ganas y tenemos, hoy la gente, la mayoría quiere trabajo y quiere producir para mantenerse, no es que está en una esquina o en un lugar del mundo y esperando que todos los días pase un mensajero y le ponga en sus alforjas la comida o los beneficios. Salimos a buscar la bonanza, pero la bonanza no, o sea, no está, nos está negada. Y la pregunta vuelve a seguir, ¿cómo hacemos? Porque no podemos justificarlo. Y claro, nos han impuesto gobiernos, gente que nos administra. O sea, un gobierno, políticamente hablando, es un administrador de las sociedades que nosotros componemos. Pero también hay diferencias enormes. Y ahí es entonces cuando empiezan a aparecer más preguntas. ¿Por qué hay tanta diferencia uno que nace en Haití o alguien que nace en el Congo o en algún rincón de África o de cualquier lugar del mundo en la paupérrima miseria y pobreza y otros que nacen en cuna de oro en las grandes metrópolis llenos de todas las abundancias habidas y por haber? ¿Cuál es y por qué? ¿Cuál es la diferencia? O sea, viendo desde el creador, o sea, acá la podemos notar y las calculamos, e incluso hay muchos que las justifican, pero me imagino que la visión de Dios o del poder supremo del universo tiene distintas formas o maneras de evaluar la realidad. O sea, acá cualquiera político o poderoso, pues nos endilga cualquier calificativo, nos pone cualquier San Benito y es difícil discutirlo, sobre todo desde la pobreza, desde la marginación. Pero los poderosos dicen, ¿por qué en este lugar del mundo hay tanta miseria y pobreza y estos tienen tantísima abundancia en tan pocas manos? Pero además de todas las agresiones físicas que se soportan estoicamente, hay agresiones más intensas y más perversas, que son las agresiones morales, al sentimiento, a la dignidad, al orgullo, a la humildad. O sea, hay agresiones muy dolientes que llevan implícita una carga emocional dramática y muchas veces trágica. O sea, es una impotencia que se siente que genera odios. O sea, esa impotencia no es que dice, bueno, lo reservo, Dios me castiga, sí, es el recurso, pero ese Dios me castiga incuba un odio y otro resentimiento. Y eso sería fácil evitarlo, porque elementos existen, no es que no hay elementos. La Tierra, el planeta es pródigo en tanta bonanza que sobraría por miles de años sobrevivir dignamente. Entonces todas esas cosas son preguntas que los comunes nos hacemos. No sé si los intelectuales lo harán. Como uno tiene escasos conocimientos, pues no tiene acceso a la cultura. Y claro, somos una escala menor en la creación. O sea, el iluminado, el culto, el que atravesó por los umbrales del poder de la academia, pues nos ve a nosotros así como con piedad. Pero también eso es parte de la creación, ¿no? Afortunadamente vamos aprendiendo que a pesar de ser tantos nosotros, y a pesar de ser tantos y muchos, estamos aprendiendo que no podemos revertir eso, que es una consigna, que es una decisión, que es una determinación sublime, superior a nosotros. O sea, nuestra búsqueda de las soluciones con nuestros escasos conocimientos y nuestra escasa evolución dentro del
del contexto es insuficiente. O sea, nosotros estamos muchísimo con limitaciones, que no podemos encontrarle la salida y que cada vez se agrandan los problemas. Entonces, ahora ha pasado al campo de los políticos, o sea, a la aldea, el problema general, pero la aldea de todos nuestros pueblos, que son millones, y que los gobernantes pues no pueden resolver nada porque están en manos de las decisiones de los poderosos, que son la minoría. Y los poderosos parece que no están en este plano o que son hijos del privilegio. Quién sabe, habría que averiguarlo. Pero mientras pasa ese tiempo, o sea, mientras podemos intentar averiguarlo o adquirir nosotros conocimiento para poder ser escuchados, pues no podemos estar nosotros impasivos, o sea, no podemos estar quietos, no podemos estar parados. Tenemos que buscar instancias, o sea, no solamente preguntar, sino cuestionar o que la pregunta se convierta en cuestionamiento. Pues no sabemos, no hemos aprendido otra manera de averiguarlo. Por lo tanto, sin encontrar soluciones posibles, la vida nos enseña que lo único que pudiera ser posible sería que nosotros mismos encontremos las soluciones. Y en eso estamos, para encontrar las soluciones entre nosotros. Es decir, el Creador parece que no tiene tiempo para esta instancia. O sea, no le podemos preguntar más nada. Le hemos hecho, me imagino que son millones de preguntas diarias que consciente o inconscientemente se le hacen. Entonces será la tarea que tenemos que desarrollar nosotros para superar la creación. ¿Quién te dice que sea el trabajo que nos hemos impuesto nosotros sin conocerlo? Y entonces, si hipotéticamente ese fuera la cuestión, ese fuera el tema, pues tratemos entonces de a ver si lo arreglamos entre nosotros. Y está difícil, eso sí ya es peor que hablar con Dios, porque ¿cómo logramos nosotros armonizar tantas diferencias? Y siempre la apuesta es la misma, el poderoso allá arriba, sea individual o colectivo, individual multimillonario, colectivo a naciones con poderes estratosféricos, o sea, son poderosos, no quieren escuchar a nadie, solamente están enviando señales nada más. Y hablar con ellos, ¿cómo hacemos si no nos escuchan? Entonces, todos esos cuestionamientos, qué bueno que nosotros lo podamos hacer, porque si no sabemos que no lo podemos nosotros resolver, por lo menos que no nos crean que somos tontos, que sabemos que realmente esto no está bien. Ahora, lo que nos falta aprender que es un poquito, será la solución. Y bueno, en eso estaremos trabajando. Quizá esto sea parte de la tarea, buscarle de alguna forma, ya que el problema pareciera que los que tienen que resolverlo somos nosotros, vamos a ver si le encontramos la punta del hilo de la madeja. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar todo, porque el problema no es solamente mío ni tuyo, el problema es de todos nosotros. Será cuestión de que, como te dije, a lo mejor quién te dice que tenemos una oportunidad, y eso es cuestión de encontrarlo, pero para encontrarlo hay que buscarlo. No sé si me explico. Por lo tanto, hermano, como ves, todos los días nosotros modestamente hacemos nuestra parte. Quizá no tenga ninguna consecuencia ni resultado, pero no será porque no hemos hecho todo lo que hemos podido. Mañana nos volvemos a encontrar, porque fíjate cuánta tarea nos espera. Y ustedes son muy importantes
para la tarea que hay que hacer. Y sobre todo, obtener resultados. Y quién sabe, Dios está esperando que nosotros le digamos qué estamos pensando, como hemos intentado hacerlo hoy. ¿Quién te dice? Mirá qué lindo Bambi.